y la relación que justamente son unas cosas algebraicas. Entonces, como le comenté, hoy día vamos a seguir haciendo cosas algebraicas y viendo, bueno, vimos algunos ejemplos de esos cuerpos que eran distintos justamente de lo que nosotros conocemos, de Q, R, ¿cierto? Y que están justamente contenidos en C, ¿cierto? Alcanzamos a definir algunos, que era justamente el clásico Q raíz de 2, también tuvimos un ejemplo, Q raíz de I, y otro más, no me acuerdo. Pero se pueden definir más. Bueno, lo que vamos a hacer es explicar un poco más la definición de lo que son los elementos algebraicos sobre un cuerpo. Y la idea es bastante sencilla. La idea solamente es que, vamos a decir que un número alfa, como dijimos ayer, se dice algebraico sobre uno de estos cuerpos que tenemos acá, ¿ya? Si existe un polinomio en una variable x, con coeficientes justamente en este subcuerpo, donde al menos, obviamente uno de estos coeficientes debe ser distinto a 0, y alfa debe ser justamente raíz de ese polinomio. ¿Ok? Y vimos unos ejemplos. Por ejemplo, dijimos que la raíz de 2 era algebraico sobre Q, ¿cierto? ¿Cuál sería un polinomio con coeficientes los racionales, de modo que raíz de 2 sea raíz? X menos igual. Exactamente, x cuadrado menos 2, ¿cierto? También tenemos que podemos tener ejemplos un poco más complejos. Por ejemplo, la raíz cuarta de 2 multiplicado por la raíz sexta de 3 también va a ser algebraico sobre Q. ¿Qué me puede decir un polinomio con coeficientes los racionales, de modo que eso sea raíz? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo deducimos que este era raíz de este polinomio? Justamente elevando al cuadrado, ¿cierto? Si ustedes se fijan, los dos tienen justamente raíz enésimas par, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué cosa debería elevarlo yo de modo que sea racional? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de esos dos? 12. Por lo tanto va a ser, si ustedes le dan a 12 eso, perdón, va a ser justamente raíz de x a la 12 menos 72. ¿Ok? Sí. Ya. Podríamos ir más lento para que, de todas maneras, esto se lo voy a enviar. Bueno, nosotros dijimos que esos dos números, y el número E de Euler, no eran algebraicos sobre Q. La demostración de verdad es bastante compleja. De hecho, se demostró como en los siglos XVI, siglo XVII. ¿Ya? Primero lo que se hace es demostrar que es trascendente sobre Q, y usando justamente que es trascendente, se demuestra que también pi tampoco puede ser algebraico. ¿Ya? A ver, esta definición de algebraico justamente depende mucho del cuerpo sobre el cual yo estoy tomando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo definir que estos dos sí lo son, pero ahora sobre R. ¿Cuál sería el polinomio con coeficiente en R, de modo que pi sea raíz? Coeficiente en R. Exactamente. Puede ser pi menos x o x menos pi. Lo mismo pasa con la exponencial. ¿Ok? Entonces, tenemos que pi es raíz de x menos pi, ¿cierto? Que está justamente en este conjunto que definimos, que era el conjunto de los polinomios de la variable x, pero con coeficiente en R, y e es raíz de x menos c.
Entonces esta definición algebraico depende mucho del cuerpo el cual yo estoy tomando. ¿Ya? Bueno. Sin embargo, perdón, otro ejemplo que también vimos ayer, que 1 más raíz de 2 también va a ser algebraico sobre Q. ¿Por qué? Porque si ustedes toman alfa igual 1 más raíz de 2, ustedes restan justamente alfa menos 1, le va a dar justamente la raíz de 2. Se mantiene esa relación, ¿cierto? Que le van al cuadrado, vamos a quedar con esto. Y si ustedes desarrollan ese cuadrado de binomio, vamos a tener que alfa satisface esa relación. Alfa cuadrado menos 2 alfa menos 1 igual 0. ¿Cierto? ¿Y eso qué implica? Eso implica entonces que alfa es raíz justamente de este polinomio. X cuadrado menos 2x menos 1, que está justamente el puro x, que son los polinomios de la variable x, y coeficiente racional. Ya. Bueno, más ejemplos. Aquí se me olvidó hacer un corte. Por ejemplo, si yo tomo ahora la raíz de 2 y la raíz de 3 sobre Q, ¿ustedes qué creen? ¿Puede que sea algebraico o no? ¿Podría encontrar un polinomio de modo que x más 2, raíz de 2 más raíz de 3 sea raíz de ese polinomio? ¿Cómo podría proceder? Podríamos justamente proceder del mismo modo que acá, ¿cierto? Llamar justamente alfa a ese número. Como son raíces, entonces yo sé que al elevarlo se me van a ir los raíces en algún momento. Por ejemplo, entonces consideremos, por ejemplo, alfa la raíz de 2 más la raíz de 3. Entonces, si procedemos de la misma forma, alfa menos raíz de 2 va a ser igual justamente a raíz de 3. Por lo tanto, si yo elevo el cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado, debe ser al 3. Si desarrollamos este cuadrado de binomio, ¿cierto? Por lo tanto, alfa cuadrado, y bueno, la idea es justamente, para deshacernos de la raíz, justamente es que dejar ese solito en algún lado. Por lo tanto, esto va a quedar alfa cuadrado menos 1 igual 2 raíz de 2 por alfa. ¿Tienen en cuenta, cierto? Ya. Entonces ahora para deshacernos de este, tenemos que alfa cuadrado menos 1 al cuadrado debe ser igual a 4, serían 8 por alfa cuadrado. ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, alfa a la cuarta menos 2 alfa cuadrado más 1 debe ser igual a 8 por alfa cuadrado. Así que eso implica que alfa a la cuarta menos 10 alfa cuadrado más 1 es igual a 0. Así que por lo tanto, este alfa es raíz de x a la cuarta menos 10 x cuadrado más 1 x. ¿Ya? Entonces, puedo poner esto para acá. Entonces, bueno, lo que vamos a tener que vamos a tener entonces que la raíz de 2 o la raíz de 3 efectivamente va a ser algebraico sobre Q. ¿Ok? Si quieren tiempo para terminar de copiar esto, me dicen. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasaría con raíz de pi sobre los reales?
segundo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con raíz de pi sobre los reales? ¿Raíz de pi puede ser algebraico sobre R? Parece que no. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, ¿terminas de copiar esto? Ya. Permiso. Como les dije, esta idea es solamente raíces de polinomios. Por ejemplo, raíz de pi sobre R. ¿Cuál sería un polinomio o coeficiente en R de modo que raíz de pi sea raíz? X cuadrado menos pi. Exactamente. X cuadrado menos pi, ¿cierto? Sí, sí, será. Bien hecho. Así que por lo tanto raíz de pi es algebraico sobre los mismos reales. Ya. ¿Qué creen ustedes que pasaría ahora con raíz de i? Ustedes saben que podemos sacar raíz de lo complejo, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula la que se usa para sacar raíz de lo complejo? ¿Recuerdan? La fórmula de... Empieza con M, el apellido. Creo que es de Moine, ¿cierto? Entonces, veamos raíz de i más 2 sobre los q. ¿Qué creen ustedes que pasaría? El Q. Sí, sobre q. Podemos hacer el mismo artilugio que acá, Sería como menos uno, ¿no? porque hay que tener cuidado un poco con la raíz de i. Sería como menos uno. Jugar con el fruto del raíz de menos uno. Veámoslo acá, veámoslo acá. Por eso está acá. Por ejemplo, si alfa ahora es raíz de i más 2, hay que tener cuidado justamente con este, porque si le vamos cuadrado no da justamente ningún real, lo quedamos justamente con complejo, ¿cierto? Sí. Así que por lo tanto, alfa menos 2 al cuadrado Es igual a él. es igual a i. Sí. Usted que le va a cuadrar, ¿no? Para que sea un... Alfa menos 2 a la cuarta va a ser igual a menos 1. Bueno. Así que por lo tanto, bueno, ustedes si quieren hacen esta a la cuarta, perdón. Por lo tanto, alfa es raíz de x menos 2 a la cuarta más 1. ¿Ese polinomio está en Q de x? ¿Tiene coeficientes racionales? Sí. Claro, Sí. porque solamente tenemos cosas enteras. Claro. Ahora sí, lo ponen. Ya. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces con raíz de 2 más raíz de 3, pero ahora sobre los reales? Por ejemplo, acá tenemos, hay que tener un poco cuidado. Acá nosotros encontramos un polinomio coeficientes justamente racionales. Por lo tanto, efectivamente, como dice su compañera, ese mismo polinomio con coeficientes racionales que encontramos acá también son coeficientes reales, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, debe ser algebraico. Pero sin embargo, hay una manera mucho más fácil, es que ese mismo elemento va a ser raíz de qué polinomio lineal sobre R. ¿Podría repetir la pregunta? A ver, por ejemplo, esta raíz de 2 más raíz de 3 va a ser raíz de qué polinomio lineal con coeficiente en R. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en general, cualquier elemento perdón, voy a borrar aquí un poquito. Entonces, si cualquier elemento alfa en un cuerpo F, entonces alfa es algebraico. Claro.
sobre el mismo cuerpo. ¿Ok? Por eso que esa definición depende mucho del cuerpo donde lo tomemos, del cuerpo base. Bueno, ¿por qué quiero que tengan bien clara esta definición? Porque ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con polinomios. Yo sé que muchos de ustedes enseñan polinomios, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Los polinomios que les interesan, por ejemplo, para el elemento algebraico, la gran desventaja que tiene es que muchos de estos elementos son raíces de más de un polinomio, ¿cierto? Por ejemplo, el raíz de 2, ¿es raíz de qué polinomio? De x cuadrado menos 2. También va a ser raíz de x a la cuarta más cuadro, por ejemplo, menos cuadro. ¿De qué otra cosa puede ser raíz? Fíjense que puede ser raíz de cualquier múltiplo de x cuadrado menos 2, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, nosotros queremos ver los polinomios, entre comillas, buenos, que nos van a servir para la teoría. Entonces, lo primero que vamos a introducir son los polinomios mónicos, ¿ya? Que no es más que nada, que son aquellos polinomios con coeficientes en un cuerpo f, pero el coeficiente de grado mayor va a ser 1. Esa es la simple idea nada más, ¿ya? Entonces, esos son los polinomios ahora que nos van a interesar. Por ejemplo, si tomo x cuadrado menos 2, justamente q de x es mónico, ¿cierto? Porque el coeficiente de grado mayor, el coeficiente que está acá, es igual a 1, ¿cierto? Es la simple idea. Sin embargo, si yo tomo el polinomio ahora de x cuadrado menos 6, también va a estar justamente en q de x, esto no es mónico. ¿Ya? El coeficiente de grado mayor es distinto de otro. Pero sin embargo, hay una cosa que tienen en común esos dos polinomios. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es la raíz de estos dos? Es que simplifico que igual es lo mismo, sí. Claro, en el fondo es lo mismo, pero lo que yo voy es lo siguiente. Que a nosotros lo que nos va a interesar, para un elemento algebraico, es ver solamente los polinomios mónicos, del cual son raíces. No nos van a interesar, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿ya? Solamente ahora en adelante, para los elementos algebraicos, solamente vamos a tomar polinomios de ese estilo, con coeficientes de grado mayor 1. Entonces, sin embargo, como les dije, raíz de 2 es justamente raíz de ambos. ¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Tú dices que 3x cuadrado menos 6, al tener ese numerito de coeficiente al lado del x cuadrado, no es mónico, ¿cierto? No es mónico. Pero si el alumno va y te dice, pero si lo simplifico... Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos funciones, si esto lo miramos como funciones, no son la misma cosa. ¿Qué debe pasar para que esto no lo estamos viendo como ecuación? Solamente lo estamos viendo como una función polinomial. ¿Ok? Por ejemplo, los dos tienen las mismas raíces, pero sin embargo, si nosotros lo tomamos como funciones, ¿qué pasa? ¿Son lo mismo o no son lo mismo?
Exactamente, pero sin embargo tienen las mismas raíces. Solamente que una, por ejemplo, va a tener, por ejemplo, una cosa de este estilo, pero sin embargo, cuando tomo esto, cuando él, a ver, va a ser un múltiplo de esta, ¿cierto? Pero cuando hago un múltiplo, ¿qué va a pasar? Más arriba. Exactamente, va a ser como más flaca la palabra. Eso. Vale. ¿Se fijan? Entonces, bueno, uno puede decir, claro, es como casi lo mismo, pero por un múltiplo racional de algo, pero sin embargo con funciones no es la misma cosa. ¿Ya? Por eso hay que hacer diferencia. A nosotros nos va a interesar esa como funciona. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que tiene. Ya, como les dije, raíz de 2 es raíz de, justamente de todos esos polinomios. Perdón. Ya. Es que lo que pasa es que hay cosas que tengo escritas acá que no están acá en la transparencia. Bueno, entonces, lo que quiero mostrarle ahora, entonces lo que tenemos que, para raíz de 2, justamente, digo que existe un polinomio mónico de x, u de x, para que justamente raíz de 2 va a ser raíz de x. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno, más aún, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo alfa algebraico sobre un cuerpo F, lo que nosotros sabemos por la definición que lo único que sabemos es que existe un polinomio p de x en f de x tal que alfa va a ser raíz de x. Entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar con este polinomio? ¿Puede ser mónico o no puede ser mónico? Lo único que sabemos es que va a ser raíz de él, nada más. Que el alfa es raíz de justamente de este polinomio. Es lo único que nos asegura. ¿Qué es lo que voy? Lo que voy es lo siguiente. Como mi p de x dijimos que va a ser una cosa de este estilo. Etcétera. Puedo asegurar que el coeficiente de grado mayor sea 1. No lo dice. No puedo asegurar nada. Pero sin embargo yo puedo buscar un polinomio mónico del mismo grado que este, de modo que alfa sea raíz. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, en este caso, raíz de 2 es raíz justamente de x cuadrado menos 6. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo puedo buscar entonces ahora un polinomio mónico, de modo que raíz de 2 es raíz de ese polinomio? Tal como ustedes me dijeron, solamente había que dividir por 3. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que, si tomamos ahora q de x, 1 sobre ese coeficiente a n por p de x, entonces alfa es raíz de justamente de ese polinomio q de x. ¿A qué es lo que voy?
A lo que voy es que para cada elemento algebraico sobre un cuerpo, yo siempre voy a poder encontrar un polinomio mónico consistente en ese cuerpo, de modo que A sea raíz de eso. Y estos polinomios, para la teoría, nos van a ayudar bastante. Sobre todo justamente para estudiar extensiones que son similares justamente a las que estamos viendo. ¿Ok? Ahora bien, ya. Entonces teníamos que, bueno, ¿cuál es el pero ahora de esa cosa? Raíz de 12 es raíz de ese polinomio mónico. Pero existen más polinomios mónicos, el cual raíz de 2 raíz. El x cuarta menos 4. El x cuarta menos 2 al cuadrado. X cuadrado menos 2 por x cuadrado más 3. ¿Cierto? De hecho, cualquier cosa que ponga acá, multiplicado por x cuadrado menos 2, el raíz de 2 también va a ser raíz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el común de todos ellos? ¿Cuál es el común de todos ellos? Que raíz de 2 justamente, pero más aún que todos esos son múltiplos de uno en común. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: puede existir un polinomio mónico en Q de X de grado menor que 2, tal que raíz de 2 sea raíz. ¿Menor que 2? Sí, menor que 2. Porque de lo contrario, si existiese, ¿qué es lo que dice el algoritmo de la división? Que justamente si tienen una factorización, esa factorización debe ser justamente de grado 1. Entonces lo que nos estaría diciendo es que justamente esa raíz de 2 debiese estar en Q, lo que no puede ser. ¿Ya? Entonces fíjense que este x cuadrado menos 2 es el polinomio mónico de grado de menor grado, de modo que raíz de 2 es raíz, valga la redundancia. Bueno, ese polinomio recibe un nombre, se llama el irreducible justamente de ese numerito. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, ahora lo voy a repetir. Nosotros tenemos que este x cuadrado menos 2 es el polinomio mónico de menor grado para el cual raíz de 2 es justamente una raíz. O sea, existen muchos, pero va a existir un único que va a ser justamente de menor grado. Y este polinomio de menor grado, que es mónico, recibe un nombre y se llama el irreducible justamente de raíz de 2, pero ahora lo estamos tomando en Q de X, ¿cierto? Sobre los racionales. Y este polinomio justamente juega un papel importante. Fíjense, ¿de qué grado es este polinomio? 2, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos esta extensión como paso vectorial, ¿de qué grado iba a ser? ¿De qué grado era? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos eso como paso vectorial, exactamente, era la dimensión. Entonces, la dimensión justamente de este tipo de extensiones tiene que ver justamente con el grado del irreducible. ¿Ah? Se pueden hacer muchas cosas con cosas tan simples. Cuando una vez me preguntaron si se podía hacer más cosas con polinomios fuera de lo que se ve el curso de álgebra básica, yo dije sí, se puede hacer un semestre completo con polinomios, de verdad.
Entonces, general, como justamente lo que tengo acá. Si tengo ahora un elemento algebraico cualquiera sobre un cuerpo F que está contenido en los complejos, luego de todos los polinomios mónicos F en f de x, para el cual f alfa raíz, existe uno, perdón, ahí ese error de látex, un único polinomio de grado más pequeño que los demás. Un mismo caso de acá. Entonces, lo que surge la siguiente definición, repitiendo lo mismo, ese único polinomio de grado menor, tal que alfa raíz y f mónico, como les dije, se llama irreducible de alfa sobre ese cuerpo. Y lo vamos a denotar justamente de esa forma. Y el grado del polinomio lo vamos a denotar ahora como de alfa f. ¿Ya? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Ok. Pongo el primer ejemplo. Como dijimos, el irreducible, como dijimos, de raíz de 2 sobre q es igual a x cuadrado menos 2. ¿Cierto? Bueno, obviamente es claro que es raíz de 2 de raíz. Ahora bien, ¿cómo puedo probar ahora que este polinomio, que no existe ningún otro polinomio de menos grado que este? La única forma que se haré, existe uno de grado más pequeño, entonces, ¿qué me dice el algoritmo de la división? Entonces, si existe un polinomio h de x, u de x, ¿ya? Con grado de h menor que 2 y h de raíz de 2 igual a 0, entonces, por el algoritmo de la división, voy a tener que justamente que x cuadrado menos 2 debe ser justamente un múltiplo de ese polinomio, ¿cierto? Por otra cosa que lo vamos a llamar q de x. Ahora bien, este polinomio ¿de qué forma debe ser? Debe ser de la forma x más a, ¿cierto? Por un x más b, ¿cierto? Donde a y b deben ser racionales. Ahora bien, como es raíz de 2, es raíz justamente de ese polinomio, entonces eso implica que raíz de 2 más a por raíz de 2 más b debe ser igual a 0. Si tengo un producto de a 0, ¿qué implica? ¿Perdón? Raíz de a, o sea, raíz de 2 más a es 0 o que raíz de 2 más b. Exactamente. En cualquiera de los casos, a es igual a menos raíz de 2, perdón, o bien b es igual a menos raíz de 2. ¿Puede ser eso cierto? Sí, sí.
si estamos suponiendo que A y B son racionales, ¿puedo tener esto? No. Contradicción. ¿Cierto? Así que por lo tanto, x cuadrado menos 2 es el polinomio mónico de grado más pequeño. ¿Ok? Entonces puedo hacer, bueno, se puede dar más ejemplos. Tengo que copiar esto y vemos otro ejemplo que es distinto de justamente del clásico. Preguntas, dudas. Ustedes me avisan si me copiaron. Esto no lo tengo ahí. Un poco. Ahora por ejemplo, ahora si yo tomo otro lugar algebraico, raíz de 3, pero ahora sobre Q, ¿cuál podría ser el nosotros ya sabemos? X cuadrado menos 3. Exactamente. Ya. ¿Cuál sería lo reducible del número imaginario I sobre Q? ¿Cuál sería? El irreducible del número imaginario I sobre Q. X cuadrado más 1. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el irreducible ahora de pi sobre E? X cuadrado menos pi. X menos pi. Ah, bueno. Si ustedes se fijan, podemos aplicar esta definición sobre cualquier cuerpo que esté contenido en C. Entonces, ¿cuál sería entonces el irreducible de raíz de 3 sobre Q raíz de 2? A ver, nosotros ya sabemos que raíz de 3 es raíz de qué polinomio. X cuadrado menos 3. Ya. Entonces, ¿cuál sería el candidato? X cuadrado. Fíjense que es lo que nosotros dijimos. Dijimos que este cuerpo, ¿qué cosa contenía? El Q raíz de 2, no era nada más que la forma, los números de la forma A más B, perdón, raíz de 2, ¿cierto? Correcto. Bueno, en particular esta cosa que contiene raíz de 2 y contiene los racionales, ¿cierto? Tomando justamente B igual a 0. Por lo tanto, si yo tomo ahora x cuadrado menos 3, dijimos que va a estar en Q. Sus coeficientes son racionales. En particular, sus coeficientes también van a estar acá. Entonces, efectivamente, este x cuadrado menos 3 también va a estar en Q apuntado raíz de 2. Bueno, ¿qué debería probar entonces? Perdón. Entonces ya sabemos que
Este raíz de 3 va a ser raíz de un polinomio mónico, pero ahora con coeficiente ahora en Q raíz de 2. ¿Qué me faltaría probar? Que justamente es de grado más pequeño, No, ahí. ¿cierto? ¿Y cómo puedo probar eso? Que sea de grado más pequeño. Con un contexto, ¿Qué es lo que hicimos en el ejemplo anterior? Dijimos que si tenía una factorización, entonces sus coeficientes deben estar justamente, no pueden estar en los racionales, Correcto. ¿cierto? En este ejemplo, ¿cuál es la única, entre comillas, factorización que tengo de este polinomio? X menos raíz de 3 por... X más raíz de 3. Ya. ¿Y qué debo probar entonces para que esta cosa sea el de grado más pequeño? Debo probar que justamente el raíz de 3 y el menos raíz de 3 No están en el conjunto. no están justamente en ese conjunto. Muy bien. Ya. Para que vean que esta definición cambia según justamente el cuerpo base que yo tomé. Lo malo de una pizarra tan pequeña. Entonces acá coloquemos, por demostrar, vamos a hacerlo solamente con uno. Que el raíz de 3 no está por raíz de 2. Bueno, entonces, como la típica demostración en matemática, contradicción. Entonces ahora supongamos que raíz de 3 lo puedo escribir ahora de la forma a más b raíz de 2. Veamos, supongamos esto y vemos si llegamos a una contradicción con justamente estos dos coeficientes. Acuérdense que A y B deben ser racionales. Voy a borrar esta lista. Bueno, me hizo pillar mi torpedo. Ya. Entonces, bueno, si tengo que raíz de 3 lo puedo escribir de esa forma. Entonces eso implica que si yo lo elevo al cuadrado, 3 lo puedo escribir como, esto es un cuadrado de binomio nada más, a cuadrado más 2ab raíz de 2, ¿cierto? Más Más 3. doble cuadrado, ¿cierto? Suponemos que lo escribo de esa forma, lo elevo al cuadrado y me queda esto. Entonces, bueno, eso implica entonces que tengo una combinación lineal ahora de a cuadrado menos 2b cuadrado menos 3 más 2ab igual a 0. Bueno, nosotros dijimos que 1 raíz de 2 es base de Q raíz de 2, ¿cierto? Sobre Q. Si es base particular, son linealmente independientes, ¿cierto? Bueno, si tengo una combinación lineal que da nula, ¿qué pasa con los coeficientes? Exactamente, porque esta cosa es un coeficiente que están racionales, ¿cierto? Por 1, y esta cosa que está justamente multiplicada por raíz de 2. Así que eso explica que A por B tiene que ser 0. Así que eso implica que o bien A es 0
o B debe ser 0. Bueno, me sigue la idea, ¿cierto? Esta, como es una base de un espacio vectorial. En particular, lo que cumple las bases que todos los elementos de Q raíz de 2 los puedo escribir como combinación lineal de estas dos cosas. Además, son linealmente independientes, eso no lo hemos probado, pero se puede probar. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo tengo una combinación lineal de esos dos que es 0, eso implica automáticamente que ambos coeficientes que acompañan tanto al 1 como al raíz de 2 debe ser 0. No. Lo que yo puedo decir acá, cuando tengo una multiplicación por 0, que uno es 0 o bien el otro es 0. Pero partiendo de lo de acá, de que se supone que el polinomio se va a anular. Eso es lo que voy. ¿Ya? No se me confunda. Solamente dejémoslo para después. Fijémonos solamente en esta parte. Bueno, según esto, lo que nos está diciendo es que el coeficiente que acompaña el raíz de 2 debe ser 0. Ya, no se lo voy. ¿Cierto? Bueno, si tengo una multiplicación que da 0, entonces o es de 0 o bien ese debe ser 0. Sí. Veamos el primer caso. Si hay 0. Entonces, si yo reemplazo esto en el primer coeficiente, lo que debo tener es que a cuadrado menos 3 debe ser 0. Así que eso implica que a debe ser al cuadrado es igual a 3. ¿Necesito un racional que dé cuadrado 3? No. Dos. Supongamos si b es 0. Perdón. Doble cuadrado, perdón. Estúpido. A ver, acá simplificamos, ¿no? B es 0 al cuadrado menos 3. Ya, si b es 0, entonces si a es 0 se implica que doble cuadrado menos 3 debe ser 0. Así que eso implica que b cuadrado debe ser igual a 3 menos. ¿Eso puede ser con b? ¿Si es racional? No. Por lo tanto, si tengo que hacer una combinación lineal racional de 1 y raíz de 2 que me da raíz de 3, voy a estar justamente a puras contradicciones. Así que por lo tanto, lo que tenemos que este raíz de 3 no está justamente en Q raíz de 2. Entonces efectivamente, lo que tenemos que es irreducible de raíz de 3 sobre Q raíz de 2 es justamente x cuadrado menos 3. Ya. Vamos a otro ejemplo. Siempre tengo esa manía, borro donde justamente escribo. Este es el ejemplo número 5. ¿Cuál cree que puede ser irreducible? ¿O la de raíz de 5 sobre Q raíz de 2? X cuadrado menos 6. Exactamente, X cuadrado menos 5. ¿Ok? Y la última pregunta. ¿Cuál sería el irreducible de I ahora
sobre S. Y este es más fácil de probar. ¿Por qué? Porque si tengo una factorización, va a ser x menos y y x más y. Y esta cosa solamente contiene números reales. Por lo tanto, el y no puedo factorizar. Argumento típico. Entonces, bueno, vamos a hacer... entonces recopilemos. Entonces, hemos estado hablando justamente de esa extensión, que es raíz de 2, que ya sabemos que es una extensión de grado 2, ¿cierto? El irreducible de este numerito de acá, de raíz de 2, es x cuadrado menos 2 sobre q. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, dijimos que era un espacio vectorial sobre q, que la base de ese espacio es 1 raíz de 2, que además en un cuerpo, ¿cierto?, por operaciones de los racionales, y para calcular inverso se hace un proceso de racionalización. Y más aún, este q raíz de 2 es el cuerpo más pequeño que contiene a q y a raíz de 2. No hay otro más. Es el cuerpo más pequeño que justamente contiene a esos dos. Entonces, bueno, esta cosa se me traba. Lo que vamos a hacer ahora, en este rato que nos queda, es ver justamente, definir ahora en forma general estas tensiones, pero ahora, por ejemplo, en vez de un raíz de 2, le puedo colocar una raíz cúbica, una raíz quinta, por ejemplo, le puedo colocar cualquier cosa que sea algebraica sobre q. Entonces, bueno, consideramos f un subcuerpo de C, consideramos alfa un número complejo, ¿ya?, que va a ser algebraico sobre subcuerpo sobre F, de modo ahora que el grado del irreducible de alfa sobre este cuerpo sea n. Entonces, vamos a definir la extensión F juntado alfa como este conjunto de combinaciones lineales de potencias de alfa. ¿Ya? Perdón. O sea, es decir, va a ser el espacio generado, entre comillas, de la potencia hasta n-1. Fíjense lo que hay acá. Estamos suponiendo que el irreducible de grado n, y lo que estamos considerando justamente son hasta la potencia n-1. Por ejemplo, según lo que tengo acá, el irreducible de raíz de 2 sobre q es x cuadrado menos 2. Por lo tanto, según esa definición, cuando hago q ajustado raíz de 2, vamos a considerar solamente las combinaciones lineales de la potencia de raíz de 2 hasta justamente el grado anterior, que es 1. Y nosotros probamos que justamente esta cosa en un cuerpo. La raíz cúbica de 3, perdón, la raíz cúbica de 2. Primero, el irreducible de raíz cúbica de 2 sobre q, ¿cuál puede ser? X cubo menos 2. Por lo tanto, lo que me está diciendo esa definición, que va a ser a 0 más a 1 raíz cúbica de 2, ¿cierto?, más a 2 raíz cúbica de 2 por el cuadrado. Y ahora estos tres coeficientes deben ser justamente racionales. Fíjense que esta definición solamente cuando yo junto un elemento algebraico. Cuando junto una cosa que es trascendente, la cosa cambia. No vale esto. Solamente para cosas algebraicas. Para cosas algebraicas. Por ejemplo,
Según esa definición, entonces van a ser las cosas justamente de esa forma. ¿Ya? Entonces, hay una observación. Fíjense que solamente llego, hasta la potencia anterior del irreducible. ¿Cierto? Aquí me puede decir qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esta misma raíz elevado al cubo, esta por ejemplo, al cuadrado, perdón, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a no sé cuánto, puede pertenecer aquí. A lo que me refiero, ¿qué pasa con la demás potencia? Porque solamente estoy considerando combinaciones lineales hasta la potencia anterior, nada más. Por ejemplo, tomemos esta, coajustado y solamente llegamos justamente hasta la potencia anterior del irreducible. ¿Qué pasa con i cuadrado? ¿Está atado o no? ¿I cuadrado cuánto es? Es 1. Menos 1, ¿cierto? Sí. Está justamente ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con i al cubo? ¿Cuál es la relación? Acuérdense que había una relación de las potencias de i. El menos i, ¿cierto? Y ese también está. Y a la cuarta, 1, también está justamente ahí. O sea, todas las demás potencias de i también van a estar justamente en este mismo cuerpo. Claro. Vamos lo mismo pero con raíz de 2. Si yo tomo la raíz de 2 al cuadrado, va a ser 2, ¿cierto? Sí. Que está justamente por raíz de 2. La raíz de 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 2 raíz de 2, ¿cierto? ¿Y eso pertenece acá? ¿A cubo raíz de 2? Sí pertenece. ¿Qué pasa con raíz de 2 ahora a la cuarta? ¿Cuánto es? 4, ¿cierto? Esto también está. Y así puedo seguir, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora definimos de forma general estos cuerpos o adjuntados cualquier algebraico que van a ser justamente las combinaciones lineales de la potencia de este número algebraico pero la potencia anterior de justamente de su polinomio reducible. ¿Ok? Y la siguiente proposición es que este f de alfa contiene justamente todas las demás potencias. O sea, no deja ninguna en el tintero. Entonces se supone que es un cuerpo. El f de alfa va a ser siendo un cuerpo. Si es un cuerpo, entonces si tomo alfa, tiene que contener alfa cuadrado, alfa cubo, todo lo que yo quiera, ¿cierto? Tiene que ser cerrado justamente por la multiplicación. Ok, vamos por qué eso. Bueno, entonces consideremos justamente la extensión f de alfa como la definimos, como las combinaciones lineales más etcétera hasta la potencia anterior justamente del irreducible hasta que a sub i del cuerpo y con el grado de alfa sobre f igual n. Entonces, bueno, si tengo que el grado del irreducible de alfa sobre este cuerpo es n, eso quiere decir que alfa va a ser raíz de un polinomio mónico de grado n.
Entonces, eso implica que alfa es raíz de, sin perder generalidad, de irreducible de esto, que lo podemos escribir justamente de la forma B0 más B1x más B2nx. Una cosa de ese tipo. Ahora bien, si tengo que justamente este va a ser irreducible, eso implica que B0 más B1 alfa más etcétera va a ser igual a 0. Entonces lo único que voy a probar es que solamente la potencia alfa a la n va a estar acá. ¿Por qué? Porque la demás lo voy obteniendo por recursión. Si tengo que alfa a la n está justamente en esa, entonces como alfa ya está acá, alfa a la n por alfa y alfa a la n más 1 también debe estar acá, y así sucesivamente. Ahora bien, tengo una combinación ahora lineal de potencias de alfa igual a 0. Entonces, yo puedo despejar justamente esta en función de las demás potencias. Así que me sugiere ese numerito lo puedo escribir ahora como menos alfa 0 más, menos B1 alfa menos B2 alfa cuadrado menos B cubo alfa cubo, etcétera. Ahora, como ya no tengo esto porque la despejé, va a quedar n-1 alfa a la n-1. Fíjense ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa a la n lo puedo escribir ahora como menos b0 sobre n menos b1 sobre b sub n alfa menos etcétera etcétera b sub n menos 1 sobre b sub n alfa a la n menos 1. ¿Dónde están estos coeficientes? Si tengo que estos coeficientes están en un cuerpo, ¿cierto? ¿Dónde están acá? Justamente en el cuerpo base. Por lo tanto, este alfa a la n, como lo definimos, va a estar justamente en este alfa. Entonces, esta cosa no se come de cosas. ¿Ya? Perdón, no deja fuera cosas, sino que, bueno, hay muchas cosas por detrás, pero justamente no es coincidencia, solamente porque justamente el irreducible, el polinomio mónico más pequeño, el cual es raíz, es de grado n. Así que por lo tanto, hasta la potencia de n1, las cuadras son en ella. ¿Ya? Bueno. Y como coronario, que esta cosa ahora, f de alfa, es una extensión justamente de f. Y como está generado justamente por n cosas, lo que vamos a tener que el grado de esa extensión ahora es justamente n, que es justamente el grado de irreducible. Puedo poner un ejemplo para que esta cosa quede más clara. Preguntas antes de borrar. Profe, Dígame. entonces sería, en ese caso, es mónico, se supone el polinomio. Sí, muchas gracias. Aquí justamente es bonito. Que de repente la misma demostración sirve, pero sin posibilidad de bonito. Todos quedarían lo mismo. Exactamente, sobre 1, sobre 1. Muchas gracias. De todas maneras, igual, gracias. Un ejemplo.
raíz cúbica de 5 es algebraico, ¿cierto? Sobre, ¿cómo se llama? Sobre Q. Así que por lo tanto, y el irreducible, la raíz cúbica de 5 sobre Q es x cubo menos 5. Entonces, tenemos que ahora el cuerpo, el cual dio la punta al cubo, la raíz cúbica de 5, según lo que está ahí, son todas las cosas de esa forma. Tal que ahora estos tres coeficientes están acá. Eso es lo único que nos está diciendo esa definición. Bueno, además lo que nos está diciendo esa definición, que el grado ahora de esa extensión es justamente el mismo grado de reducido. Vamos a otro ejemplo más sencillo. Por lo tan sencillo. Apliquemos ahora eso, lo que tenemos acá, ya no tomando este f como los racionales, como estamos todos los ejemplos, sino que vamos a tomar ahora otro cuerpo. Vamos a considerar ahora raíz de 3 sobre q raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, bueno, raíz de 3 sobre raíz de 2, dijimos que era algebraico, y si reducible la raíz de 3 sobre raíz de 2, ¿cuál va a ser? ¿Se acuerdan? Y va a ser que cuadrado menos 3. Bueno, este es su cuerpo de los complejos, ¿cierto? Por lo tanto podemos hacer justamente la misma construcción acá, pero en vez de los racionales, vamos a hacer ahora con otra cosa. Tomando f ahora, este cuerpo. Entonces, bueno, entonces ahora consideramos f igual q apuntado raíz de 2. Hacemos la misma construcción de ahí. Entonces f apuntado raíz de 3, lo que nos está diciendo esto, va a ser las cosas de la forma a más b raíz de 3, pero ahora estos dos coeficientes ¿dónde van a estar? Justamente en este f, que es raíz de 2, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo eso. Eso es lo que nos está diciendo esa definición. Solamente llegamos hasta el como el reducido de grado 2, solamente llegamos hasta la potencia anterior, que es 1. Bueno, por lo tanto, voy a repetir lo mismo. Q ajustado raíz de 2, pero ahora le ajustamos la raíz de 3. O sea, esas son las cosas a más b raíz de 3, tales que a, b, ahora están en q raíz de 2. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo, estamos siguiendo justamente la definición de allá. Pero bueno, si los coeficientes ahora de acá están en q raíz de 2, estos dos coeficientes, ¿de qué forma son? Más justamente otras cosas. Entonces lo vamos a notar de esta manera. Entonces ahora de la forma, el a va a ser a1 más a2 raíz de 2 más una 3, por ejemplo, más a4 raíz de 2, pero ahora todo eso multiplicado por raíz de 3.
Pero ahora estamos diciendo que estos dos van a ser racionales. Puedo repetir la misma construcción ahora con esto. Permiso. Bueno, ahora yo puedo multiplicar la raíz de 3 por cada uno de estos. ¿Eso qué quiere decir? Que esto me va a ser a 1 más a 2 raíz de 2 más este con este va a ser ahora a 3 raíz de 3 y ahora este con este va a ser ahora la raíz de 6. Pero ahora lo que estamos diciendo que cada uno de los sub i o sea, puedo ahora armar más extensiones distintas a las cifras que se llaman. Y esta ahora se va a llamar u ajuntado raíz de 2 ajuntado raíz de 3. ¿Y una extensión de grado cuánto? Ahora, esta sobre q de una extensión de grado 4. Fíjense que tiene una relación, no es mera casualidad. El irreducible de este de raíz de 3 sobre q raíz de 2 es de grado 2. Sin embargo, raíz de 2 sobre q, ¿de qué grado es? 2. Entonces, cuando yo puedo calcular ahora grados de extensiones más complejas, dijimos que va a ser 4. Y esto lo podemos escribir ahora esa. Y esa fórmula la vamos a ver mañana. Dejémoslo hasta acá por hoy.